Y en este laborioso afán de escribir la vida me encuentro. Así, al natural. Una existencia a retales que se alimenta de los pequeños gestos, de la inercia, de las realidades vividas y esa extraña mezcla de la esperanza y la ilusión por venir. Me muevo con soltura en mis márgenes y en dichas costumbres me doy cuenta, como arrepentido reo, de ese alejamiento ingrato de tus laberintos y rincones. Aquella sensación me deja siempre a medio camino entre el poder y el intento. Quedo entonces sin sosiego, sin oficio ni beneficio. Y desde el alféizar de mi ventana veo pasar la vida, mientras consumo mi sino entre calada y calada, esperando, siempre esperando, entre un mar de antenas y techumbres, tan bello como carcelario espacio. Moverse a impulsos es rodar con la fuerza de la costumbre, y eso me enseña que crear un micromundo paralelo a lo que nos rodea puede significar una bocanada de aire fresco. La prensa, la televisión, las redes sociales pueden significar un avance tecnológico y de pensamiento crítico magnífico, pero también se puede convertir en un lastre tan pesado como incómodo, pues es a veces portadora de todo lo malo, de todo lo que nos hace enfermar de realidad. Vivimos tiempos donde es sano salvaguardar nuestra integridad mental, y no es cobardía, ni mucho menos, es simplemente supervivencia espiritual. La vida nos dio suficientes motivos para equilibrar nuestras fuerzas, para meditar nuestros actos, y esa valentía la usamos todos los días cuando cerramos la puerta de nuestra casa y nos enfrentamos a la vida, tal como la parió el universo, la amamantó la humanidad y la corrompió el mismo ser humano. Miro por la ventana cada tarde, con la batalla de las horas pasadas ganadas, y en paz conmigo mismo. Y con esa sensación me siento el hombre más afortunado del mundo, pese a ese alejamiento ingrato de tus laberintos y rincones. Nada, daños colaterales que diría el mismo Churchill mientras veía arder el mundo. Desde el rascacielos de mi ventana me tomo la penúltima copa. Veo pasar la gente. La vida se mueve rápido y entre el viento invernal y el humo del tabaco no cambio en absoluto ni un ápice de mi pequeño mundo. Mañana, mañana será otro día. Buenas tardes a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante, un café de Levante que vuelve a situarse en el corazón bodeguero de Sanlúcar de Barrameda, y desde este patio de las bodegas de Herederos de Argüeso vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de vinos, vamos a hablar de gastronomía y de nuevas tendencias, y para eso se encuentra con nosotros Ruth Amaya. Ella es sommelier y formadora homologada de los vinos de Jerez. Ruth, un placer tenerte nuevamente en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Gracias, Rafa, yo también tenía ganas de volver a compartir estos ratitos de charla que tanto nos acerca al marco de Jerez y aquí en el corazón de Sanlúcar, en esta preciosa bodega. Bueno, Ruth, es bueno porque hemos tenido un distanciamiento físico, ¿verdad? Todo el mundo con esta maldita pandemia, estos confinamientos y esta historia que estamos viviendo. Pero bueno, seguimos vivos gracias a esas redes sociales bien llevadas que, aunque alberga muchas cosas que son de dudosa existencia, también alberga estos acercamientos que nos invita a este tipo de cosas. El buen uso de todo, ¿verdad? Qué bonito el buen uso de todo, pero sí que es verdad que las redes sociales durante el confinamiento y después del confinamiento, ¿no? Ha sido una herramienta básica de acercamiento, una herramienta básica no solo personal, ¿no? Sino para empresarios que se han visto en la necesidad de montar ese negocio online, o de personas como yo que trabajan en la difusión de los vinos de Jerez. Pues las redes sociales sin duda ha sido ese momento, ese trampolín, esa plataforma para llevar los vinos de Jerez a todo el mundo, ¿no? Aunque no pudiésemos viajar. Claro. ¿Qué ha sido para ti, para tu forma de vida, la comunicación?
Bueno, la comunicación realmente es mi forma de vida. Yo siempre digo que si no comunicas, no ha pasado, ¿no? ¿Qué sería de nosotros, de este presente, si no supiese lo que había pasado en nuestro pasado, en nuestra historia, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si no supiésemos que estas bodegas fueron fundadas en 1822, ¿no? Si no me equivoco? Sí, la Casa de Herederos de Argüeso sí fue, pues, la firma se fundó en el año 22 del siglo XIX. Exactamente, esa comunicación que ha venido trascendiendo hasta nuestros días forma parte de lo que somos, ¿no? Y es muy importante pues comunicar lo que está pasando hoy para que en el futuro va a marcar el presente de nuestro futuro, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros predecesores. Entonces, para mí es muy importante la comunicación, y en este caso que la comunicación se hace así, tan rápida y tan en el momento, ¿no? Antes había que esperar que llegara el cartero o que llegara la caravana con las cartas, pero ahora ya no, ahora la comunicación es cuestión de un clic. Y de cuestión de un clic me hace pensar en dos formatos de comunicación: la comunicación clásica de toda la vida y la comunicación de este siglo tecnológico que estamos viviendo. ¿Cree que el comunicador debe de adaptarse en esos nuevos tiempos o puede todavía sobrevivir con una forma de comunicación un poco más añeja o más clásica? Indudablemente siempre hay que adaptarse a los tiempos. No podemos ir en carromato si tenemos coche, no podemos decir, el móvil ya es imprescindible para todo el mundo, y indudablemente es lo que digo, hay que adaptarse a los tiempos, pero no hay que olvidar tampoco las formas tradicionales de comunicación, ¿no? Las formas periodísticas tradicionales de comunicación que a mí tanto me gusta, un periódico, la radio, la televisión, ¿no? La difusión tan importante que haces tú a nivel local y que no solo llega en San Lucas, sino que a través de las redes sociales, una televisión local antes pues solo llegaba a la localidad, y ahora pues tenéis esa gran suerte de que podéis llegar a muchísima más gente. Entonces sí que es muy importante adaptarse, pero evidentemente yo le doy mucha importancia a la comunicación tradicional. Claro. Mira, sabemos esas pasiones tuyas de la gastronomía, de ese marketing, de esa publicidad y por supuesto de los vinos de Jerez, ¿no? como mascarón de proa. Hablamos en su momento, Ruth, cuando viniste a Café de Levante ya hace algunos años, hablamos de esa Sherry Revolution, algo que en su momento fue como un punch, ¿no? Algo que pegó fuerte, y que yo no sé si a este punto, en este mismo día y a esta misma hora, eso sigue funcionando o se ha caído un poco el... Yo pienso, bueno, yo no creo que esa se haya... frase hecha. Exactamente, yo no creo, fíjate que yo, hace 4 años el boom de los hashtags, que era el alcance que tenían los hashtags, Sherry Revolution, Sherry Lover, Sherry MX, que es mi proyecto, la verdad que tenía mucha importancia. Yo creo que con la pandemia ha habido un antes y un después a la hora de comunicar, cómo comunicarlo y cómo llegarle a la gente. Han cambiado la forma. Sí que es verdad y ahora está muy de moda dejar un poquito el término cherry al lado para llamarle Jerez, ¿no? Que hay mucha gente que defiende esa postura. Al final la denominación es Jerez Cherry y Manzanilla de Sanlúcar, así que al final cada uno se puede dirigir con la terminología que quiera, siempre y cuando vea que le llega a la gente y que la gente lo adapta. Pero sí que es verdad que no es que haya sido desinflarse, porque los vinos de Jerez siguen levantando pasiones, y cuando me refiero a los vinos de Jerez me refiero a los vinos del marco de Jerez, Jerez, Sanlúcar y Puerto de Santa María, ¿no? Que los vinos del marco de Jerez siguen levantando pasiones. Allá por donde voy, por México, es increíble los seguidores que tiene, los enamorados que tiene, y sigue levantando pasiones, pero ya de una forma como más pausada. La gente ya quiere saber más de los vinos de Jerez y no tanto disfrutar de lo que es el faranduleo, ¿no? O el folclore de lo que embarca el vino, su feria, sus volantes, su folclore, ¿no? La gente quiere conocer ya la elaboración, la historia, la intrahistoria, y eso es algo que a mí me agrada mucho, me hace muy feliz que la gente quiera interesarse por más allá de lo que es el vino. Tu persona, tu formación te hace vivir el día a día
dentro de la vitivinicultura, de la historia, de la gastronomía y de todo este crisol de variedades que tiene nuestra Baja Andalucía respecto al mundo de la bodega. Por supuesto, estarás al tanto de esa controversia que se ha formado en los últimos meses, ¿no?, entre el Consejo Regulador y la denominación de origen de Manzanilla de Sanlúcar por el tema del manzanilla y fino. ¿Qué opinión te guardas, Ruth? Bueno, yo es que, claro, a mí, como Sanlúcar de Barrameda es uno de los vértices más importantes que considero del marco de Jerez, y lo considero así no porque se distancie mucho en la calidad de sus vinos con el Puerto ni con Jerez, ni mucho menos. El Puerto y Jerez también tienen vinos de muy alta calidad y que internacionalmente son conocidos, las bodegas Osborne, las bodegas González Vías, por citar las dos más grandes, pero existen muchas bodegas de Jerez y del Puerto de Santa María que también son conocidas internacionalmente. Pero sí que es verdad que yo, al conocer la historia de Sanlúcar, empatizo mucho, ¿no? Porque yo siempre he dicho que Sanlúcar es como la historia de la mujer en el vino. En el vino, es la historia de la mujer en el vino. Cuando nosotros estábamos marginadas, que no nos dejaban ejercer nuestro trabajo, pues yo, Sanlúcar de Barrameda, es ese feminismo que me sale a mí natural, es decir, es que no puedo buscar otra similitud que la mujer a lo largo de la historia, la manzanilla dentro del marco de Jerez. Lo tenemos justamente detrás, ¿verdad? Fíjate qué bonito. La manzanilla en el marco de Jerez ha sido como la mujer que aun teniendo los recursos y aun teniendo muchísimos factores para tener una denominación propia, ha sido como la marginada, y entiendan la palabra como la marginada, la mujer a lo largo de la historia, ¿no? Sí, pues como un sector marginado. Y en esto me refiero a que, por ejemplo, teniendo la crianza biológica, teniendo unas condiciones organolépticas totalmente diferentes al fino del Puerto de Santa María o de Jerez, que yo inclusive diferencio el fino del Puerto del fino de Jerez. Entonces, al final la crianza biológica, al tener esa particularidad del velo de flor, desarrollarse de una forma muy diferente en el Puerto que en Sanlúcar, que en Jerez, yo creo que la crianza biológica no se merece en Sanlúcar no solo una denominación dentro de la denominación de Jerez, sino se merece también tener su consejo regulador que ampare los intereses y los derechos que significa tener una denominación protegida, ¿no?, como es la manzanilla de Sanlúcar. Y yo sí estoy de acuerdo de que tenga su consejo regulador propio. Le quitaría bastante trabajo, que muchas veces los consejos reguladores, al tener tantas bodegas, se colapsan. Le quitaría mucho trabajo al consejo regulador de Jerez, y también miraría por unos intereses muy específicos, que es la manzanilla de Sanlúcar. Claro. Bueno, también es verdad que creo que después de lo que nos has explicado, además has hecho un símil muy bonito de ese feminismo bodeguero y ese feminismo, la ilustración y la publicidad del marco, que Sanlúcar fue estandarte, pero por supuesto también lo fue Jerez y el Puerto de Santa María. Pero te preguntaría si no crees que estas dos instituciones están, digamos que tienen que entenderse sí o sí, están obligadas a entenderse. Pero es que es como hablar de eso, hablar de política, ¿no? Si estamos viendo lo que se está desarrollando en España y no se entiende las fuerzas políticas, cuando se habla de entenderse es muy difícil, que cuando hay políticas por medio y normas y leyes, es muy difícil que se entiendan. Yo sí hago un llamamiento a que se entiendan. Evidentemente, Jerez de la Frontera, al estar allí el corazón, al estar el núcleo, al estar el Consejo Regulador, yo creo que está muy alejado de las necesidades que tiene Sanlúcar de Barrameda a la hora de hablar de la crianza biológica. Muy alejado. Entonces, yo creo que más que entenderse, yo creo que el Consejo Regulador debería entender la necesidad, sin tener que llegar a discusiones, de regular aquí algo, un plus más, pero además, que sea sumar. Pero además es que estamos a 20 kilómetros. Exacto. O sea que realmente es un mismo corazón, y ha sido un mismo corazón durante mucho tiempo. O sea que no estamos hablando de denominaciones que están separadas abismalmente en formas y modos de proceder en la vitivinicultura. Yo creo que formar un consejo regulador para la manzanilla de Sanlúcar no solo sino sería un fuerte, digamos que sería fortalecer más el marco de Jerez, ¿no?, a nivel internacional, a nivel dentro del marco de Jerez, ¿no?
fortalecer ese triángulo, que al final es un triángulo y los tres vértices deben tener el mismo peso. Y yo creo que a nivel nacional y a nivel internacional fortalecería mucho el ADO como sí, ¿no? De denominación Jerez, Jerez Sherry y Manzanilla y Sanlúcar, ¿no? Claro. Pero que necesita un consejo regulador para esa denominación, sí, yo creo que sí. Ruth, ¿en qué punto se encuentra ahora actualmente el mundo de la bodega y la vitivinicultura de la provincia? Pues bueno, ya de por sí se encontraban en una situación pues dramática, ¿no? Sobre todo en las pequeñas bodegas, pues cuando vino el COVID con el confinamiento y el posterior confinamiento perimetral, que muchas bodegas vivían única y exclusivamente de su concepto de enoturismo, de su despacho de venta de vino, esas pequeñas bodegas que al final están subsistiendo como puede y otras están condenadas a cerrar. La verdad es que es una pena, ¿no? Es una pena que ya que venían arrastrando situaciones malas, que con el COVID pues haya pasado esto. Yo desde luego sí que pienso que se necesita apoyar muchísimo la producción bodeguera, porque claro ejemplo del puerto de Santa María, que hay solo 7 bodegas cuando en su día hubo 50 y tantas. Pues si no queremos que desaparezca nuestra historia, nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura, nuestros vinos, que son tan internacionalmente conocidos, desde luego hay que poner alguna, porque ya veníamos arrastrando y ahora con el COVID todavía peor la situación. Lo ha agravado. Ruth, la gastronomía ha vivido cambios importantes, yo creo que en los últimos 15, 20 años, sobre todo muy latentes, sobre todo porque ha habido ese enamoramiento, parece que perpetuo con los vinos, esos nuevos platos, esas nuevas tendencias. ¿Qué opinión te guarda de este último trayecto entre la gastronomía y el vino? Bueno, es que los vinos del marco de Jerez son muy importantes para la gastronomía, no solo para el maridaje, sino para la aplicación, ¿no? Los cocineros aplican mucho vino de Jerez. Nada más que tiene que ver el programa Masterchef que dice solomillo al oloroso, el postre al Pedro Jiménez. Al final, nuestros vinos son internacionalmente conocidos no solo por el maridaje que hacen en la alta cocina y en la gastronomía, sino también por la aplicación en sus platos. Claro. Y eso muy pocas denominaciones la puede decir, ¿no? Sí, muy pocas denominaciones pueden hablar que con sus vinos también se elaboran grandes obras gastronómicas. Y bueno, sí que también ha evolucionado, al igual que el vino, pues con el sentido de que ya no se da tanta importancia al prestigio de la estrella Michelin, sino se da más importancia al prestigio de llegarle a la gente, ¿no? ¿Cuántas cocineros hemos visto durante la pandemia cocinar para gente que lo necesita? Al final ha habido una ola de solidaridad que los hosteleros y los cocineros, que peor, son uno de los sectores que peor lo están pasando, son uno de los sectores que más solidarios están siendo y están evolucionando con ellos, y se crea en torno a eso un aura que pues puede parecerse totalmente a una ONG, ¿no? Claro. Esos actos solidarios que hacen los que peor lo están pasando, económicamente hablando y empresarialmente hablando, como son los hosteleros, pues sí que ha habido una evolución grande. Has nombrado una palabra interesante en estos tiempos que corren, que es solidaridad, y me comentabas justamente antes de empezar, fuera de cámara, de ese proyecto de enoturismo sanitario. 5.600 sanitarios, 202 bodegas, ¿no? Creo que me comentaste. Cuéntame qué proyecto es ese tan interesante que vuelva a mezclar nuestros vinos, ¿no? Pues mira, ese proyecto sale de mano de Carlos Águila, que es fundador de la página Guardianes del Vino, y él convoca a 7 influencers de los vinos, ¿no? Entre ellos está nuestro amigo Fran León, está Soltan, que también desde Barcelona, Albertina Torres, Elena Ivanova. Hay 7 personas que nos dedicamos a comunicar el vino a nivel nacional, cada uno en su zona y en su denominación, ¿no? Desde Priorat, La Rioja, los vinos de Sevilla, Fran León, que lo está haciendo genial con los vinos de Andalucía, en la difusión y la comunicación de los vinos de Andalucía.
también lleva por supuesto los vinos del Marco de Jerez. Pues surge así, de manera, con ese aplauso a las 8 de la tarde que salía todo el mundo a aplaudir a los sanitarios, y cómo fue ya descendiendo ese aplauso, ¿no? Y dijimos, bueno, ya no se va a aplaudir más a los sanitarios, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí? ¿Qué podemos hacer para las bodegas que de lo único que viven es de ese concepto de no turismo? Pues decidimos crear una plataforma donde las bodegas se inscribían y los sanitarios se inscribían y ofrecían las bodegas gratuitamente, y lo siguen ofreciendo. Si se meten en la web de Guardianes del Vino lo seguimos ofreciendo, de manera que puede visitar las bodegas que están inscritas de una forma gratuita. Es su concepto de no turismo, de una forma gratuita, asistir a catas y demás de una forma gratuita, y es una manera de dar ese aplauso a los sanitarios, ese aplauso que sonaba mucho en aquel entonces y que ahora desgraciadamente no se le aplaude tanto. Claro. Bueno, todos nos acostumbramos, parece que el ser humano se acostumbra a todo, ¿no? Y en este caso yo creo que el proyecto me vas a permitir, pero guarda un corazón enorme, o sea que es un proyecto realmente de los que enamoran. La verdad es que sí, cuando nos encerraron a todo el mundo en nuestras casas, surgió ese granito de arena, ¿qué puedo hacer yo, no? Y Carlos Águila ahí acertó mucho, de decir, ¿qué podemos hacer nosotros? Por las bodegas que van a cerrar y por esos sanitarios que necesitan seguir aplaudiendo. Y la verdad es que sí, que en esta época de crisis, si a las personas no nos sale ese granito de solidaridad, la verdad que es muy triste no sacarlo. Y además Ruth, quizás volviéndonos o retrotrayéndonos tiempo atrás, la bodega siempre ha sido un sitio de enclave para todo, ¿verdad? Últimamente pues utilizamos una bodega para conciertos, o utilizamos una bodega para algo solidario, o para una cena, para cenas benéficas o cenas de gala, hay conciertos, hay presentaciones literarias, presentaciones de libros, o sea que no solamente encontramos la bodega en sí como un complejo donde se guarda vino para la venta, sino que es un espacio vivo al resto de la población, porque lo ha conocido toda su vida, porque la bodega está enclavada en una zona, por ejemplo esta, que lo he conocido yo, lo estás conociendo tú, pero es que lo ha conocido mis abuelos, mis padres, mis abuelos, y después de mis abuelos, mis bisabuelos, o sea que digamos que engloba mucho más que un negocio solamente de vino, ¿verdad? Las bodegas ha sido al entrar hoy he dicho, uy, qué bien huele, ¿no? Las bodegas forman parte de nuestra idiosincrasia, es que no me imagino pasear por las calles de Jerez o pasear por las calles del puerto de San Lucas y cuando llegara la primavera ese olor a velo de flor que es que... Y es que realmente hay, hablando de modas, yo siempre he tenido un proyecto muy bonito que me gustaría llevar a cabo, porque si paseas por Sanlúcar, si paseas por el casco antiguo de Sanlúcar, por el barrio alto que todavía guarda esa fragancia bodeguera de calles y calles de bodegas, si te vas a Jerez, a la zona de Madre de Dios, ¿no? Donde está ese cinturón, ¿no?, bodeguero desde finales del siglo desde el siglo XIX, y si te vas al puerto, ¿no?, Campo de Guía, ¿no?, la zona de Campo de Guía, que sigue siendo ese núcleo bodeguero, ahí directamente puedes hacer un proyecto de moda del siglo XIX y grabar ahí, estás grabando 150 años o 200 años atrás, que no ha variado un ápice. Totalmente, la verdad es que pasear por las calles del puerto de San Lucas o de Jerez es llenarse de eso, de la cultura, del folclore de la tierra, mira, viniendo para acá estábamos recordando el último día que estuvimos en Sanlúcar y nos fuimos a la Plaza de Abasto y luego nos fuimos a la bodega de la Cigarrera, y allí de repente salió uno a cantar flamenco y de repente salimos todos a bailar y a disfrutar del momento, y sí, con esa espontaneidad y ese momento de pasarlo bien, ¿no? Pues eso forma parte. Y recuerdo que venían amigos de fuera y decían, oye, pero esto pasa, no, esto no pasa siempre, esto pasa cuando se nos apetece. Claro. Cuando queremos y cuando se nos apetece. Y porque es eso, ¿no? Forma parte de nuestra forma de vivir y de nuestra forma de ver la vida. Entender la vida. Bueno, Ruth, nosotros vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando de este mundo que es tuyo y mío. Y yo encantada de acompañarte. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos tras unos anuncios publicitarios.
Amigos de Costa Noroeste Televisión, amigos de Café de Levante. Seguimos hablando con Ruth Amaya y hablando un poquito de tus quehaceres diarios, de tus pasiones que se convierten en tu día a día, en tu trabajo, y eso es un auténtico privilegio, Ruth. Pues sí, porque dicen que el que trabaja divirtiéndose no es trabajo, ¿no? Pues yo me parece que no trabajo, porque mi trabajo reside en mis pasiones, ¿no? Reside en la gastronomía, reside en el tema de los vinos y reside pues en el tema de comunicación, ¿no? Al final son cosas que llevas día a día y que investigas y que lees mucho para escribir. Porque siempre estoy alimentando mi blog, ¿no? para que la gente pueda leer sobre los vinos de Jerez y pueda ejercer ese poquito de formación que puedan tener a través de mi blog. Pero sí, yo trabajo en mi pasión y eso me hace muy feliz, Rafa. Qué alegría, qué alegría. Bueno, y siguiendo con ese trabajo y esos quehaceres diarios, hablamos en la primera vez que viniste a Sanlúcar, a Café de Levante, del proyecto Resolviendo. Vamos a rescatarlo un poquito para nuestros amigos y cuéntanos un poquito cómo nace Resolviendo y cómo sigue, a qué se dedica y qué es exactamente. Bueno, pues Resolviendo al final es a lo largo de mis 20 años de profesión, ¿no? Pues la forma de analizar a los clientes, a los diferentes perfiles de clientes y que bueno, que ahora después de la pandemia ha evolucionado otro nuevo número de perfiles de clientes, ¿no? Y es el resultado de muchos años en sala, ¿no? En sala de restaurante que veía diferentes perfiles y es como buscar un perfil para saber de qué forma hay que atender a aquel cliente, ¿no? Entonces con este sistema, que es el sistema Resolviendo, que siempre hago masterclasses y demás a camareros en sala, porque no es lo mismo, no se puede... tú como cliente no tienes las mismas expectativas que tengo yo como cliente, ¿no? Entonces a la hora de entrar ese cliente en la sala es muy fácil darle lo que necesita o lo que desea, solamente distinguiendo el perfil de cliente que es. Y a partir de ahí, pues todo un entramado de cosas que se puede hacer en sala. Con respecto a los maridajes pasa exactamente lo mismo, ¿no? Dependiendo de qué perfil de cliente sea, así puedes darle un maridaje u otro. Claro. Tiempos de pandemia, tiempos de cambio. Ruth, te pregunto, ¿toca reinventarse ahora en todos los sectores? Totalmente. Y adaptarse a los nuevos tiempos. Tiempos de reinventarse y tiempos de evolucionar, eso está claro. Es que al final nos ha tocado vivir un hito histórico que yo creo que se lo contaremos a nuestros nietos y se lo contaremos como algo, porque el uso de la mascarilla era improbable, ¿no? Y ahora pues tenemos que ir con la mascarilla y el poder ir a comer a un sitio, pues era improbable que no te pudiese sentar con un grupo de 8 o 10 amigos, ¿no? Solamente en un grupo reducido y demás. Pues toca así reinventarse, toca llevarle la gastronomía y los vinos a cada casa. Y eso está sonando un ángel. Vamos a tener que brindar, ¿eh? Vamos, que ya el cura bebió. Bueno, también puedo llegar a pensar que en estos momentos, hablando ahora mismo de tu persona y de tu confinamiento, a ti también te habrá servido para reorganizar, digamos que para pensar en nuevos proyectos, y habrá tenido tiempo suficiente para esa reinvención de la que me estabas contando. Pues mira, fíjate que para mí el tema del confinamiento pues ha sido reinventarme, ¿no? Yo recuerdo, y digo recuerdo porque lo vemos como algo muy pasado, ¿no? Pero es que hace un año justamente que pasó, ¿no? Pero recuerdo que tenía muchos proyectos de cata física, pues como se entendía las catas de vino, ¿no? Cata física, donde tú sentabas a tus 20, a tus 30 comensales, a tus 50 comensales, a los que tuviese, y le hacías la cata física, le servías el vino, le servías el plato, he hecho catas de quesos, catas de jamón con vinos de Jerez, catas de cocina mexicana con vinos de Jerez, que es Sherry MX, he hecho catas de infinidad y todas han sido presenciales y físicas. Pero llegó el confinamiento y ya eso no era posible, y llevó después del confinamiento y no fue posible. Por el confinamiento lo combatimos pues los
cocineros me cocinaban y yo pues le maridaba. Ellos me explicaban previamente el plato que iban a hacer, los ingredientes que usaban, cómo quedaban, me definían gustativamente el plato y yo elegía un vino de Jerez. Eso lo hicimos a través de Instagram Live, pues conectamos con el chef Gaitán, por ejemplo, que es un ganador de Estrella Michelin de México desde Chicago, con Pepe Salinas, con Ferri Valora desde Argentina, pues fueron como 7, 8, 9, 10 cocineros todas las semanas, se conectaba uno, me cocinaba y yo le maridaba. Y pasábamos pues los 40-45 minutos que te deja Instagram transmitir, pues lo pasaba genial, porque la gente se participaba, te preguntaba por cómo se hacía el plato, el vino, de dónde venía, de qué bodega venía, y entonces era una forma de hacerlo llegar. Después del confinamiento decidimos hacerle llegar los vinos a su casa y hacer las catas vía Zoom. Sí. Entonces, a través de la plataforma Zoom, que tan de moda se puso durante el confinamiento para tener acercamiento con tus familiares, pues yo la usé para hacer catas. Entonces, le mandamos previamente los vinos a las personas a su casa. Si deciden tenerlo con un momento gastronómico, se lo mandamos con un momento gastronómico. Y yo desde mi sede en el puerto de Santa María le hago la cata, siempre amena y distendida, y cada persona que tiene su pack de vinos y su pack de gastronómicos, pues lo disfruta en su casa. Claro. Y ha sido una forma, pues las empresas están eligiendo mucho, cuando se acabó las cenas de empresa, está eligiendo mucho esta forma de incentivar y de disfrutar con sus trabajadores ese momento distendido que era la comida de Navidad o demás, pues lo están haciendo así y ha sido una forma de reinventarse los que nos dedicamos a este sector. ¿Cómo abordas profesionalmente los nuevos, ya no solamente por el confinamiento, sino por el avance de la tecnología y por los nuevos tiempos? ¿Cómo abordas los nuevos cambios en el marketing gastronómico o en el marketing de la vitivinicultura? Yo lo abordo con mucho optimismo. Mira, el otro día decía una chica en un tuit, al final todo se vuelve como, todos son guerras, ¿no? Tú dices Sanlúcar y Jerez, pero es que también hay guerras de mujeres y hombres y hay polos muy opuestos. Yo creo que la situación política de España está creando bandos muy, muy extremos y eso se está trasladando en todo. Pues en todos los ámbitos que yo veo profesionales se está volcando, ¿no? Surge pues la idea de que el marketing o la publicidad hay que destinarla a las mujeres de otra forma que de los hombres y demás, y yo lo abordo con mucho optimismo y viendo que las mujeres y los hombres disfrutamos exactamente igual de una copa de vino, la vivimos de diferente forma, pero la disfrutamos exactamente igual. Y al final te genera una pregunta, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto me vaya a condicionar por el hecho de que sea mujer o hombre, ¿no? Decía una enóloga. Ya se acabó de usarnos a las mujeres como pantallas de belleza para promocionar los vinos o demás. ¿Qué tal si el Día de la Mujer, el 8 de marzo, nos colamos todas con nuestras camisetas despeinadas y con una copa de vino en la mano? Pues yo digo, pues no. No, eso no, para mí no es feminismo, ¿no? Para mí es una forma tú también de adjudicarme cómo tengo que comunicar yo el vino. Tú como mujer lo quieres comunicar en camiseta y despeinada, yo como mujer lo quiero comunicar arreglada, femenina y dejadme que yo viva mi feminidad como yo quiera. Entonces al final todas esas imposiciones que marca las supuestas feministas o que marcan algunas campañas de marketing muy agresivas que usan mucho el papel de la mujer, digamos el físico de la mujer, yo digo que cada uno proyecte y transmita como quiera transmitir. Al final el mercado es libre y la gente va a comprar lo que le apetezca y la gente va a consumir lo que le apetezca consumir, y al final se hace mucho. Yo veo que el mundo del vino se están abriendo muchos debates sobre el sexismo, el feminismo y se están creando bandos de verdad para mí que no cabe al lugar. Pero lo que sí es una pena es que el ser humano siempre tiende, ¿no?, a poner una raya entre medias de personas y de profesiones y de colores y de prototipos y de diarios y de todo. O sea, parece que tenemos esa
Totalmente. Y de ponernos siempre en contra. Siempre tenemos que tener un rival, ¿no? Si tú eres de vino tinto, yo soy de vino blanco. Y si tú eres de izquierda, yo soy de derecha. Pero bueno, eso es muy lícito, pero hay que entenderse porque el mundo funciona así. Después de la pandemia tenemos necesidad de suavizar nuestras posturas y no lo estamos haciendo. El hecho es encontrarse en un punto intermedio. Evidentemente a nadie me va a hacer abandonar mis ideas, ni nadie va a hacer que tú abandones tus ideas, pero sí que suavizar las cosas, sí. Y la verdad que a mí me congratula mucho el papel que está teniendo la mujer en el mundo del vino, y me niego rotundamente, y además que me muestro muy reivindicativa en mis redes con eso, me niego a que 4 feministas digan cómo las mujeres se tienen que proyectar en el vino. Cómo se deben proyectar en el vino. Esas mismas mujeres a lo mejor que crean el hashtag de Wine Woman, que hay más sexista que crear un hashtag que se llame Wine Woman. Es absurdo porque al final nos estamos catalogando nosotras mismas cuando ningún hombre usa Wine Men, ¿entiendes? Entonces al final nosotras mismas nos ponemos etiquetas y nosotras mismas queremos luchar contra esas etiquetas que supuestamente nos ponen los hombres. Claro. Y no es así. Al final hay que investigar y hay que ver de dónde viene y hacia dónde vamos, que muchas ni siquiera lo saben. Oye, Ruth, otro proyecto que tenías en marcha en su momento y que me imagino que sigue adelante es el proyecto Sherry MX. Sí, totalmente. Sí, ahora queda un poquito más parado con eso de la movilidad, que teníamos viaje planeado para México, que lo retomaremos, pero bueno, ya hemos cocinado con varios cocineros mexicanos aquí en España y allí en México, en Monterrey, en Cancún y en Ciudad de México, y mi pretensión es esa, ¿no? Esa gastronomía mexicana que tan enamorada estoy yo, y mi marido también, porque a mi marido le encanta la gastronomía mexicana, esa gastronomía mexicana que tanto amo, pues maridarla perfectamente con los vinos del Marco de Jerez, porque evidentemente hacen un maridaje perfecto. Esa contundencia gastronómica, esa variedad, que tienen una variedad desde el norte al sur, te puedes encontrar platos tremendos. No hay un vino que no digas, ¿con qué vino te lo tomarías? Con un oloroso, con un amontillado, con un Pedro Jiménez, con una manzanilla, con un palo cortado. A ellos les gusta mucho el palo cortado, ¿no? En México se toma mucho el palo cortado. Al final el proyecto Sherry MX surgió por mi descubrimiento de la gastronomía mexicana y por lo enamorada que estoy de la cultura mexicana, y sigue porque, bueno, en el último Sherry Week, en el pasado Sherry Week, yo hice una cata de Sherry MX, puse 3 platos mexicanos con 3 vinos de aquí del Marco de Jerez, y la verdad igualmente vía Zoom y vía digital, porque evidentemente no lo pudimos hacer como el año anterior, que sí lo hicimos presencial, gastronomía mexicana con vino de Jerez. Así que al final evolucionarse y hacer que Sherry MX llegue a todas las casas, sabiendo que la gastronomía mexicana se marida perfectamente bien con los vinos de Jerez. Y después de todo ese andar, ¿no? Y todas esas innovaciones y tu trabajo constante, en este caso con la gastronomía mexicana y los vinos del Marco de Jerez, ¿con qué te quedas de las dos cosas? ¿Cómo es ese trabajo y qué retorno has tenido de todo eso? Bueno, pues mira, retorno mucho, porque al final aprendes que es un viaje de ida y vuelta, ¿no? Cuando ellos te cuentan cosas, dices que esto lo trajeron los barcos cuando descubrieron América, y nosotros tanto que nos trajimos de allí, ¿no? De allá, que nos trajimos muchos productos de ellos, el tomate, la patata, el chocolate, que trajimos muchísimas cosas. Al final me quedo con que es un puente que es un puente que está ahí y que nunca podremos romper ese puente, ¿no? Ese puente de comunicación, de intercambio cultural, de intercambio gastronómico, eso queda latente siempre, ¿no? Latinoamérica es
a mí no me gusta decir que es la madre patria España, ¿no? Porque me parece, pero Latinoamérica es una hermana, los países que forman Latinoamérica son hermanos de España y compartimos muchísimos momentos culturales por lo mismo, ¿no? Entonces tú vas a México y te ves a una mexicana con flores en la cabeza y evidentemente no te viene otra tal que cuando nosotros vamos a la feria nos vestimos de flamenca. Claro. El folclore guarda mucho historia, exacto, que para bien o para mal o para los que crean o los que no es indivisible. Indivisible. Entonces al final te genera eso, que no solo te aporta, sino que puedes fusionar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, la aplicación de los chiles secos mexicanos al gazpacho andaluz, pues creo en mi menú un plato básico que es el gazpacho enchilado, ¿no? Al final busca ese punto en el que yo no paso sin los chiles secos, pero ellos tampoco pasan sin el vino de Jerez. Al final es esa necesidad de seguir. ¿No? Cultural, claro. Voy a poner en mis labios unas palabras tuyas. Albariza, orgullo de ser y pertenecer. Aporta pureza al paisaje, rica en carbonato cálcico, arcilla y sílice. La característica más singular y que le otorga un poder casi divino en su capacidad de retención de humedad. ¿Qué diferencia tienen nuestros vinos, nuestras denominaciones de origen con el resto? Bueno, con respecto a lo que has leído, ¿no? Una entrada de mi blog y lo digo siempre, ¿no? El orgullo de pertenencia. Quien no tenga el orgullo de pertenencia no puede hablar de su tierra, ¿no? Vas por otras denominaciones, ¿no? Y tienen tanto orgullo por su tierra, por sus viñedos, por sus pagos. Mi orgullo es la tierra de la albariza. Es que la albariza forma parte de lo peculiar del Marco de Jerez, ¿no? De esos paisajes tan bonitos blancos que dejan esas capacidades de retención del agua que se hacen necesarias para el cultivo de nuestra vida y de nuestra uva palomino. Pero sí que es verdad que yo siempre digo que el orgullo de pertenencia es muy importante. El suelo que pisa hay que respetarlo sintiendo orgullo y llevándolo por bandera, por estandarte, ¿no? Yo también digo que el albero también, cuando pisas una tierra de albero, entras a una bodega, el orgullo de pisar una tierra de albero. Pues esa es la similitud que le vengo a buscar, ¿no? Cuando Escarlata O'Hara lucha por su tierra de Tara, ¿no? Con esa pasión y esa lucha, ¿no? Pues con eso siempre defiendo yo la tierra de albero. Bueno, el parón nos ha dejado sin algunos proyectos vinícolas importantes como en este caso Vinoble. Se ha hecho la Sherry Wheat de una manera totalmente diferente. ¿Qué tenemos a corto o a largo plazo de vista en esos tipos de eventos tan importantes? Bueno, yo a corto o largo plazo creo primero que tener cabeza, previsión y planificación. Yo animo a los consejos reguladores, a los organizadores, que se hagan las cosas pues con cabeza, ¿no? Sabiendo dónde está la inversión y lo que hay que promover dentro del Marco de Jerez. Para mí en serio no me sirve de nada ver un Vinoble cuando pienso que bodegas tan pequeñitas están exponiendo en Vinoble y lo están pasando mal incluso para producir el vino que están exponiendo, ¿no? Entonces que cuando se habla de esos eventos también son necesarios a la hora de promocionar y de aumentar el consumo. Pero yo sí que hago un llamamiento para que se hagan inversiones con un poquito de cabeza y un poquito de planificación, ¿no? Pero que no se dejen de hacer cuando salgamos de todo esto, porque es el mejor marketing que le podemos dar a nuestro vida. Evidentemente, pero sí que ahora evolucionar, no tiene por qué quedarse ya Vinoble y otra vez Vinoble, o Verema hacia una feria, sí que evolucionar, porque ese concepto de aglomeración física no va a existir por muchos años. Dios quiera que no, que pronto ya podamos romper ese distanciamiento físico. Pero yo creo que invertir en otras formas de celebración y de llamamiento de gente para aumentar el consumo. Claro. No hace falta volver a repetir los eventos que hacíamos antes de la pandemia, porque ya esos eventos a lo mejor no funcionan. Claro. Ruth, ¿con qué vino te quedarías de este año pasado, del 2020?
Oye, que me hace una eso sí que es difícil. Bueno, pero siempre hay algún sabor y alguna... Mira, yo te tengo que decir, y en honor a la verdad y siéndote sincera, yo soy mucho de vinos espumosos. Me encanta el cava, me encanta los espumosos de aquí de la provincia de Cádiz que están saliendo y que me encanta, el de Barbadillo. Soy mucho de vinos espumosos. Me inclino más por los de territorio nacional, ¿no? No me quiero ir al champán, que aunque me encanta el champán también, pero soy más de consumir productos nacionales, vinos nacionales. Pero yo sin duda lo que hay en mi casa, lo que se respira en mi casa son los vinos de Jerez. En mi casa tengo una bota de palo cortado, donde disfrutamos del palo cortado, y tengo de todos los vinos que pueda haber de Jerez, Sanlúcar, el puerto de Santa María, y en mi casa se disfruta con vino de Jerez. Y este 2020, nuevos sabores, nuevas experiencias, ¿qué tenemos por delante o qué tienes por delante que te ilusione? Pues mira, este 2020 tengo la ilusión de hacerle llegar... 2021, ¿verdad? Si es que ya estamos en el 2021. Tengo la ilusión de hacerle llegar a las personas los vinos a su casa, los momentos gastronómicos que ellos elijan a su casa, para que lo puedan disfrutar. Imagínate, una cena de Navidad y mi hermana está en el puerto, que no puede venir porque yo estoy en Sanlúcar y hay... confinamiento perimetral, pues yo le hago llegar el mismo cata y menú a tu hermana que a ti, para que podáis disfrutar, y al final se trata de eso. La ilusión que se tiene es, como ya no pueden venir a nosotros poderle hacerle llegar un poquito de vino a sus casas. Claro. Bueno, Ruth, ha sido un verdadero placer hablar nuevamente de todo este tema que nos apasiona, y sobre todo un tema que tiene tantas raíces, tantas vertientes que nos daría para mucho más Cafés de Levante. Ha sido un placer. Igualmente para mí, Rafa, de verdad que me siento súper contenta de tener estos aromas a botas y a manzanilla, que tanto me gusta. A bota, manzanilla, albero, pero también a naranjos. Tenemos aquí unos naranjos magníficos. Y ahora vamos a brindar entonces. Hombre, y tanto. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Les dejamos ahora con el rincón literario de don Eduardo Domínguez Lobato. Por mi parte, que tengan muy buena tarde, muy buena noche, sean muy felices, y un saludo de este que os habla, un tal. Faltaría a la verdad si dijese que Tristán Trastes del Río fue un hombre excepcional. Absolutamente, rotundamente no lo fue. Aunque todo el mundo se empeñe en lo contrario aquí en Río el Quebir, fue, a lo sumo, un inadaptado, un inquieto, un rebelde quizá. Pero pasa que la inquietud, la rebeldía en el sur, chocan de tal modo con el medio ambiente que, por desusadas e inauditas, pronto adquieren tal influencia, tan gigantesca proyección sobre la masa narcotizada por la bulia y el conformismo, que el rebelde pasa fácilmente de su simple condición humana al plano legendario del mito y de la fábula. Tal vez la única virtud positiva de Tristán Trastes del Río fue saberse morir a tiempo, porque en el sur, como en todas partes quizá, el rebelde necesita de la muerte para ser inmortal. Si sobrevive a su gesto, al gesto espectacular y multitudinario que espera siempre la gente del sur, eternos Sanchos que se creen Quijotes, entonces las palmas se vuelven lanzas, y al retornar las aguas a sus orillas milenarias, el héroe puede quedar en puro payaso, y lo que fueron actitudes sublimes, quedar en piruetas grotescas. Entendiendo, amigo y amiga de la tele, que solo puedo hacer semejante confesión si tú me ofreces el valor de la confidencia, del secreto, porque si osara levantar la voz aquí, en Río el Quebir, toda la grey farisíaca, que también la hay, toda rasgaría las vestiduras y entre el bramar de voces airadas alzaría su voz total, como sucede siempre, como si fuese el anás de turno. No quiero complicaciones aquí en mi pueblo, donde me harían la vida de todo punto imposible. Además,
Además fui siempre amigo, lo que se llama amigo de verdad, de Tristán Trastes del Río, y en el holocausto de esa amistad, aunque a veces me pregunto si no será un subterfugio más de mi vanidad y de mi egoísmo, prefiero navegar a favor de viento. Agazapado tras la equívoca expresión indiferente de mi careta, aunque luego a hurtadillas. Turbado por una dudosa sensación de inquietud y remordimiento, intento hilvanar sobre el papel episodios y situaciones que flotan deslavazados en mi memoria, como cuentas de un rosario, con sus glorias y sus cruces, que glosa, siquiera y someramente, la historia, la verdadera historia de Tristán Trastes del Río. Y Dios lo quiera, que estas líneas sean ignoradas por siempre y para siempre jamás aquí, en Río el Quevid. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.